Mis amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente en Colombia. Esta vez quiero mostrarles algo completamente diferente. Vamos a mostrarles cómo es la forma más económica que tienen los colombianos para viajar actualmente por toda Colombia. Entonces, la forma más económica que hay es viajar por autobús. Entonces, te lo voy a mostrar porque hay unas cosas curiosas que vi aquí que me parecieron muy curiosas en el exterior. En este caso, en Marruecos y en España. Nos fuimos. En este boleto que me costó exactamente como 73.500 pesos, que aquí les voy a dejar la conversión en las otras monedas, es la forma más económica que encuentra el colombiano actualmente para poder viajar a diferentes departamentos que hay. Esta maleta, como en este caso yo llevo dos, una de estas me la van a cobrar. ¿Cuánto? No se sabe. Y porque hay otras cosas curiosas que les quiero mostrar, específicamente en el autobús. Entonces, ya lo vemos. Bueno, actualmente nos encontramos en el terminal de transporte El Salitre. Está ubicado prácticamente en la vía lo que va hacia al aeropuerto. Es muy fácil de llegar. Y aquí lo que nosotros encontramos son los módulos donde usted puede comprar el pasaje. Si hay dos formas actualmente de comprar pasaje, puede ser por internet o también puede ser directamente aquí en las taquillas. Sale por el mismo precio. Yo en este caso lo compré por internet, entonces yo me voy a acercar directamente al módulo donde están. Voy a reclamar lo que es el boleto para poder subirme. Obviamente, si ustedes en un caso tienen hambres, aquí atrás de mí hay restaurantes, tienditas, bancos, hay todo tipo donde ustedes se pueden tener sus provisiones, subirlos al autobús y les sale mucho más barato que por el trayecto. Igualmente creo que en este caso no vamos a hacer ninguna parada porque el viaje son 8 horas. Van a ser agotadoras, amigo, pero allá nos vemos. Ya estamos aquí. Vamos a pedir entonces lo que es el boleto, ya que, como saben, lo compré por internet y para eso voy a necesitar mi cédula de identidad o mi DNI. Entonces nos acercamos a la empresa que en este caso vamos a hacer Expresos Palmira. Vamos a ver qué tal es el autobús y qué tan comodidad tenemos allá adentro. Ya se lo muestro. Listo, amigos, ya tenemos el pasaje o en este caso el ticket para poder montarnos en el autobús. Me costó 70.000 pesos, pero como lo compré por internet, recargan ciertas cosas. Sí, vamos hasta Armenia nuevamente. Va a haber otro contenido diferente, espero que les vaya a gustar. Así que no se me despeguen. Amigo, y si se le antoja algo para comer durante el viaje, quieren estar con su pancita completamente full, le voy a mostrar un negocio o un pequeño localcito de cómo son por dentro. Entonces, se los quiero mostrar para que vean la gran variedad que tienen. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos empanadas, también hay pan de bonos, papas y pequeños sándwich con queso. Tienen galletas, hay de todo tipo. Si quieren algo para el cuello, para que no estén mal, incómodos por el viaje. Encontramos también cosas para niños, audífonos. La tienda es muy variada y no se pueden perder estos dulces que son muy rico. Pero en esta ocasión yo no voy a comer nada. Voy a comprar un tinto colombiano. Se lo quiero mostrar. La presentación muy bonita. Tinto colombiano, amigos. Y sus azuquitas como tal. Y si quieren lo acompañan con una tortica. Pasan la noche tranquilamente. Igualmente aquí consiguen cualquier tipo de bebidas. También consiguen papas. Y quién sabe si una botellita de alcohol o un vinito. Todo se puede en esta vida. Entonces disfrutemos de este sabroso tinto. Bueno, amigos, ya entregamos maleta, ya les quiero enseñar el bus, ya llego acá y gracias a Dios no me cobraron por la otra maleta, es me iban a cobrar. Pero observen ustedes esta belleza de bus. Curiosidad número uno que vi de diferencia a los buses de acá, a los buses de, ejemplo, Marruecos, que es donde más tuve tiempo. No sé si en Marruecos hay buses de 2 pisos, en este caso sí hay buses de 2 pisos. A mí me tocó solamente de un solo piso. Quiero enseñar una curiosidad que sí no encontré en los buses de allá y es el baño. Aquí sí hay baños dentro del bus. Usted se puede parar a orinar si tiene ganas. Solamente orinar, eso sí, nada más. Es una cosa de curiosidad, pero vamos a mostrárselo. Es muy parecido a los, en este caso, del avión, pero es una cosa que aquí sí se consigue. Bueno, aquí entramos y conseguimos el asiento del copiloto y allá el asiento del piloto, en este caso el conductor. Y a nosotros nos tocó la silla número 21, amigos. Vean esto. Creo que nos tocó 21, sí. Tocó ventana, amigos. Vean esto. Estos son los asientos. Hay algunos autobuses que tienen pantalla
aquí al frente. En este caso no la tenemos, pero sí la tenemos aquí arribita. Vamos a ir al baño rapidito a ver qué tal es. Vean amigos, aquí está el baño del autobús. ¿Y qué tal amigos? El baño en sí, en teoría, es pequeño. Mira, hasta la altura un poquito ahí. Si fuese uno más alto no tiene que... Pero tenemos un espejo, un lavamanos, que no sé si tendrá agua. Ah, sí tiene agua. El urinal, pero pues este va para mujeres. Y tenemos el de hombres aquí. Y abrimos ventanas por si estamos... Que no se debería hacer, creo que no está permitido pues hacer de dos. Y orinamos aquí. No les recomiendo entrar aquí sin zapatos, la verdad. Así que ya vengo, voy a echar una orinadita y continuamos. Entonces, no sé si en los buses de Marruecos o España en este caso también tienen este tipo de baños. Aquí es súper porque a veces los autobuses no paran. Pues uno también quiere descargar contenido. Y el bus con lucecitas. Tenemos los asientos. Eso sí, los asientos son súper acolchonados y son cómodos. Y tienen un buen espacio de piernas para no estirarse. Lo que sí extraño son las pantallas ahí frente de uno. Normalmente igualmente casi no ponen películas ni nada por el estilo por ser un viaje completamente nocturno. Entonces disfrutemos del viaje, que vamos hacia Armenia, que todo esto apenas otra vez comienza en Colombia. Buenísimas madrugadas, llegamos a uno de los paraderos de Cajamarca. Aquí los autobuses, pues dependiendo de la ruta donde le toquen, hacen ciertas paradas pues para que la persona pueda estirar piernas, comer algo, tomar algo. Pues, quiero mostrarles uno de los paraderos, pueden ver una tiendita de este lado y por este lado está mesas para sentarse y el autobús que nos trajo en esta ocasión. Estamos en la plena avenida. Son las 4:12 de la mañana. Y no somos los únicos. Aquí también hay varios autobuses que se paran aquí a hacer la parada. Simplemente para que la gente pueda descansar y comer algo, amigos. O sea, en estos momentos hay 1, 2, 3, 4 autobuses, entonces es rico el paradero y este clima está pesadoso porque el autobús está pegando un frío, tienen ese aire acondicionado a toda potencia y es insoportable el frío ahorita. Mira, la vía principal. Mis amigos, hemos llegado a Armenia, un viaje extremadamente pesadito, pudimos descansar al fin. Si les ha gustado este viaje, espero que le den un like. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Suscríbanse, completamente gratis y me ayudan. Amigos, nos vemos en otra próxima ocasión, en otro próximo video. Bendiciones.